Hola, eh, bueno, estamos acá con don Yanku Mariano Huichalaf Correa conversando sobre dos libritos de filosofía, o a propósito de dos libritos de filosofía, Opúsculo de versos y aforismos, y lo molesto Mariano si puede Sí, mostrar a la cámara el libro, y Calalelfún también de aforismos y constancias. Y bueno, en Calalelfún, don Mariano hizo el prólogo, tuvo la gentileza de poder elaborar conmigo el prólogo. Y bueno, a partir de esta conversación sobre filosofía, la idea yo creo que es tocar sobre las posibilidades o las brechas de una suerte de filosofía regional, territorial o historia filosófica regional, territorial, que es las conversaciones que siempre hemos tenido y de la cual yo he aprendido mucho también. Entonces, como primer asunto, me gustaría saber qué le parecieron los libritos de filosofía. bueno, mira, te digo, primero que nada, te agradezco que tú me hayas pedido que hiciera el prólogo. Creo que para mí es un poquito trabajo que me enaltece mucho, pero que me queda grande, porque yo no soy profesor de filosofía y la filosofía mía es mis pensamientos acerca de la existencia más terrenal, la que vivimos el día a día. Y algunas veces me gusta leer algo que como Tolstoy, por ejemplo, o algunos otros autores, Rabindranath Tagore con los versos y otros más, me han dejado una enseñanza que la quiero conservar y que no se me olvide. Ya a los 84 años uno se empieza a olvidar de muchas cosas. Pero yo estoy contento de que tú hayas editado este libro porque encierra, eh, primero que nada, tu manera de pensar y que es consecuente con tu condición de hijo de la tierra, como Peñi, y además que es consecuente con el amor que tenemos que tener por nuestras cosas ancestrales. Yo colaboré con hacer un prólogo y tú lo que hiciste así, bueno, no será lo más correcto, o sea, lo más aterrizado como prólogo, pero es lo que yo pienso respecto a lo que tú escribes. A mí me llamó la atención de lo que usted escribió, eh, fuertemente dos imágenes. La primera, su nombre, que es Ñancu. Ñanco. Eh, ¿por, Águila. por qué lo bautizaron Ñancu? Bueno, ¿Y qué ha significado esto para su manera de ver las cosas? mira, las águilas chilenas son para los mapuches los ñancu, los ñancu. Las águilas son, mira, yo la única vez que he estado cerca de un águila fue un día que estuve allá y fui varias veces a verla porque teníamos un perro que tuvimos que llevarla a una clínica, a la clínica Petrenco. Y ahí cautiva, encima, en un árbol que tiene, por todas partes tiene malla para que no se escape, existe un águila que tiene una estatura más o menos de, diría yo, 50 centímetros de estatura, y es un enorme pájaro que debe pesar unos 4 o 5 kilos, pero que es capaz a su vez volando de llevarse un cordero chico sin ningún problema, que no es carroñera, porque el águila, yo te No es digo, como el cóndor. no es como el cóndor, es un poquito más chico que el cóndor nomás, y no es grande. Mm. Es como el águila que existe en Europa, esa que sale en todos los escudos de los europeos, y es como las águilas como el águila calva,
que en Estados Unidos es pescadora y cazadora también. claro, ¿Ah? Entonces esa águila, el águila nuestra, se llama ñancu. claro. Y las veces que la he visto volando, la he visto, una vez la vi volando en La Serena. Allá en La Serena había muchas águilas. Eh, y, y la otra vez que vi un águila fue una que vimos acá en Calma, arriba, allá cuando venía con mi señora y traíamos a una niña de la zona allá. Entonces yo, cuando veo esa tremenda águila, ese tremendo pájaro volando, le digo, ¿y ese pájaro? Entonces ella me dice, ese es un ñancu. Mm, Y yo me lleno de orgullo porque digo, me llamo ñancu y soy como esa águila. Y me claro. gustaría volar como esa águila. ¿Ah? Eso es lo del águila bicéfala que vieron los españoles, la imperial seguramente, el Antupumañancu, ¿no? Las dos Sí, es cabecitas que así, ¿no? ellos veían el águila, parecía al águila Claro, la encontraron claro, similar, digo. en todos los tejidos y en el, ¿cómo se llama esto? La cuche de la miel en imperial, que en ese tiempo se hacían de plata, plata, plata. Cuando llegaron los españoles existían esas joyas y muchas de esas joyas incluso eran compradas en Argentina, porque mapuche que no iba a la Argentina no era mapuche. Claro. Ahí está el Pascual Ñanco, hoy día es recordado, Pascual Coña, perdón, porque él escribió sobre ese viaje a la Argentina. Claro, el Puelmapu. Claro. Y la Araucanía era una sola, pues no era Araucanía. No, pues sí, no teníamos nada que decir, nada que ver con la Arauco nosotros. Nosotros somos el Puelmapu, o sea, perdón, el Wallmapu es la tierra de los mapuches, Mm, tanto en Argentina como en Chile. claro. Últimamente tuve la ocasión de leer el libro acerca del pueblo mapuche que escribió Pedro Cayuqueo, que está muy, muy, muy interesante de leer y que habla sobre la existencia de esos dos pueblos, de las guerras que tuvieron contra los españoles primero y después contra los gobiernos en Argentina, precisamente contra el gobierno argentino, porque ellos llegaron muy cerca de Buenos Aires y Namuncura, por ejemplo, Namuncura casi que se queda, o sea, De jefe de Buenos Aires, digo. claro, Mm, porque fue grande la cosa, claro. fue Ahí está Calfucura también. sí, Cura también, Mm. pero Y El General de las Tres Guerras también es un libro que me parece que lo menciona en el prólogo, ¿no? O algunas imágenes del General de las es que Tres Guerras mencionan el prólogo. el general el militar de las tres guerras Militar de las Tres. hace una referencia al pueblo mapuche, pero más que nada porque a él, el gobierno de Balmaceda, más que nada su amigo Manuel Balmaceda, lo nombra a él como hombre que tenía sapiencia y era muy justo, lo nombra para que él reparta las tierras. Y cuando él empezó a repartir las tierras se encontró especialmente con unos señores que eran de Traiguén, de Angol, donde estaban ahí los grandes terratenientes, que le decían que para qué le daba tierra a esos indios que no sabían trabajarla y que no había que darle qué tierra. Bueno, eran los tiempos de Almacea, pero Almacea respetaba mucho a los mapuches y encontraba bien lo que estaba haciendo el hombre que era, no recuerdo el apellido, en El militar, digo. el militar, que después se fue también a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero él repartió las tierras y se encontró con gente como Trizano, que era un verdadero badulaque, si dijéramos, Claro. porque lo único que le gustaba era pelear porque había aprendido a boxear y siempre andaba buscando alguno con quien tirarse, ojalá que fuera más grande que él, porque él sabía cómo pegarle. Entonces, bueno, de ahí vienen los carabineros. No sé si será esa la parte mala que Es una sacaron los rama carabineros. fundadora.
es Sí, una rama fundadora de claro. Carabineros de Chile. Pero no debían a él Los húsares de la frontera, se llama. también, sí. Mm, Y Trizano dejó la crema, mató tanta gente claro. Una especie que, de sicario claro, contemporáneo. él mandaba, había que matar a alguien, no mandaba a matarlo. Sí. ¿Ah? Y la otra imagen que me llamó la atención de lo que usted escribió en el prólogo es el valor o cómo usted ve a los caballos. Eh, en su concepto, el caballo, ¿qué le da cuenta el animal? ¿Por qué usted lo considera tan noble? Mira, primero que nada, yo hice mi servicio militar y lo único que quería era hacerlo en caballería, porque desde cabro yo fui jinete. ¿Ah? Y en ese entonces, si uno no tenía caballo para llegar al pueblo, no podía ir al pueblo. Ahora hay que tener por lo menos una bicicleta o hay que tener un vehículo. Pero en ese entonces era el caballo, lo principal era el caballo. Y recuerdo los caballos que teníamos. Me acuerdo que mi papá tenía un caballo que se llamaba el Tolongo y era en mi caballo predilecto. Ya. Llegué a hacer el servicio militar al Coracero de Viña del Mar y allá donde, como dicen en el país de los ciegos, un tuerto rey, yo llegué a encontrarme con compañeros que nunca ni siquiera habían visto un caballo. Perdón, pero era la realidad. Habían unos compañeros que venían de Antofagasta y ellos nunca habían visto un caballo. Entonces cuando ellos empezaron a hacer, a montar a caballo, para ellos era una novedad muy grande y la novedad era que algunos se quedaban arriba del caballo todavía después de haber caminado un poco, porque casi todos se caían. En cambio yo que había sido jinete siempre lo pasaba bien. Y cuando empezaron a poner saltos para que saltáramos, a mí me dejaban, casi siempre me decía, el instructor me decía, quédate abajo, ñanco, me decía, porque hay que seguir parando los saltos. Y yo, bueno, cuando terminé de hacer mi servicio, yo hice una pila de gracias, porque me salieron todas. ¿Eh? Como decía en tiempo en el donde el país de los tuertos, el de los ciegos, el tuerto rey, yo era el tuerto. eh, Fui buen jinete, fui buen apuntador y, y de repente el coronel, comandante del regimiento, cuando ya me dieron la salida, yo salí con el grado de aspirante oficial. Entonces me llamó y me dijo, con cripto ñauco, me dijo, yo a usted le tengo una oferta. Usted se puede ir a la escuela militar. Estamos hablando del año 57, a principios del año 57. Qué importante, ¿ah? Porque muchos oficiales mapuches no No, hay, ¿no? yo creo que no hay. Me parece que No, Colipi probablemente no, el Colipi estuvo en una guerra donde se ascendió por sus por méritos, un pero, acto heroico, pero lo digamos. pasó por la escuela militar. Claro, pero escuela militar parece que No, no. no, y después le pegaron la desconocida también así. Bueno, pero me dice este coronel, usted no tiene para qué hacer nada, me dice, porque para llegar a la escuela militar hay que tener, primero que nada, ser dueño de un bien raíz, y tener una familia distinguida, que no tenga que le revisan todo para que pueda entrar a la escuela militar. Y por supuesto, eh, tener alguna gracia para ser militar, para ello. Yo le dije, mire, yo lo sopesé así tranquilamente, dije, mire, coronel, se lo puedo decir, yo quiero ser profesor. De manera que ya tengo todo terminado, yo voy a ser profesor. Segundo lugar, para mí adentro, yo supe cuánto ganaban los militares. Y uno cuando es cabro también es práctico. Mm. Entonces yo tenía 21 años ya y dije, para pasar hambre, prefiero ser profesor de campo y no andar tan pituco como militar y andar con las tripas vacías. Porque los militares en ese tiempo, el teniente no ganaba sueldo para sí.
todo se lo lleva al casino. El capitán tenía para comprar cigarros y cuando llegaba a ser mayor ya tenía plata para ciertos gastos. Pero el capitán, como si apenas tenía plata para pagar una micro, ir a ver a la polola que tenía por allá, que generalmente se la buscaban con buena dosis. Entonces, yo no iba a ser ese que iba a estar en esas condiciones. Entonces, por eso no me fui a la escuela militar. Después sacaba las cuentas yo, ¿qué es lo que habría sido? Si yo me hubiera mantenido en la escuela militar y hubiera llegado ya como en la carrera militar, cuando salió Pinochet yo habría tenido más o menos el grado de mayor o de, o de teniente coronel. Y me liberé de tantas cosas que seguramente yo no habría hecho, pero que me habrían dicho claramente, te vas entonces. Claro, Y me habría ido, claro. porque, bueno, hasta ahí nomás, pues yo, sabiendo, yo cuando estuve cerca de los militares, porque yo estuve cerca de ellos, porque a mí me nombraron coordinador regional de educación y todos los días yo iba al regimiento. Mm, Y allá me encontraba, hacíamos un análisis de cómo iba marchando la cosa y la orden que yo tenía era que tenía que ser a todos los profesores que no estuvieran, que fueran de la UPEP. Y cuando yo les dije, mire, creo, al tercer día le dije, yo creo que no voy a poder llevar este cargo porque yo soy el presidente, hasta ahora era el presidente del SUTE, presidente provincial del SUTE, y yo no me veo echando un profesor por fuera. Y ya hasta el momento no he tenido la suerte de encontrarme con alguien al quien habría que echarlo, pero tampoco yo estoy para eso. Así que si ustedes me dicen que yo no estoy en este caso dotado para ello, o me autorizan para hacer lo que yo tengo que hacer, o dejan de lado la orden esa de que yo tengo que echar a todos los que no confiesan la democracia, como dicen. Felizmente me reconocieron de que tenía confianza, o sea, había un intendente muy bueno, Hernán Ramírez Ramírez, que era coronel, y que me dijo, mire, me dijo, siga haciendo lo que está haciendo porque lo está haciendo bien. Nada más. Ahí me acuerdo que me encontré con que tenía que haber echado a don Ramón Morales Canales, que era el director provincial de educación, que era masón, radical y bombero, y que había sido nombrado, los primeros días del gobierno de Allende, había sido nombrado intendente de Cautín. Y él fue nombrado intendente por el presidente Allende. Y él, cuando se supo, sobre todo los jóvenes socialistas de acá de la región, que está don Ramón Morales, y que lo conocían también porque hacía clases en la universidad, en la sede de la Universidad de Chile, acá en Temuco, que hoy día es la frontera, la Universidad de la Frontera, le hicieron una funa. Entonces él dijo, no estoy para ponerme en la condición de ser evaluado por los jóvenes socialistas ni por nadie, porque yo tengo mis propios méritos y si no les gusta que yo sea como soy, yo no soy intendente, ¿no? Así que presentó su renuncia. mm, Entonces, uno de los que querían que se fuera era don Ramón Morales Canales. Y cuando yo le dije, don Ramón Morales Canales es el mejor director provincial que hay, y no lo puedo echar, ellos me dijeron, diga por qué. Y les dije, ahí cuando se pegaron a la palma, dijeron, tiene razón. Con eso acallé todas las inquietudes. claro. Bueno, y ahí también está la centralidad de los derechos humanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y recuerdo que alguna vez conversamos eh, de ciertos aspectos doctrinarios en el social cristianismo, cosa que a mí me sorprendió, que era nacional, popular y anticapitalista. ¿A qué refiere eso en el tema doctrinario del social cristianismo? Bueno, como tú sabes, yo pienso en esto. La doctrina demócrata cristiana nace de los principios porque hay una doctrina.
La doctrina es la que fija eh, los parangones de cómo tiene que ser una línea política. Y la doctrina nace del cristianismo, de Cristo. Como te decía, Cristo dice que ningún rico va a entrar al reino de los cielos, o que cuesta más que entre un rico al reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Eh? Es tan difícil. Como que dice Cristo cuando el joven ese que decía Tendría que ser un camello con mucha paciencia, digamos. con mucha paciencia, cuando un joven le dijo, ¿qué debo hacer, maestro, para ser cristiano, para seguirte? Vende todo lo que tienes, le dijo, y después me sigues. Entonces el joven dijo, tengo mucho, pierdo mucho, no puedo. De ahí nace ese anticapitalismo que tú recuerdas, que hoy día, lamentablemente, no todos los camaradas lo recuerdan. Claro. Porque yo te digo, cuando yo jugaba al loto, fue un gran jugador del loto, yo quería ser rico, a pesar de que yo decía que yo rezaba a Dios para pedir que me perdonara y que yo quería ser como Él quería que yo fuera. Pero resulta que cuando me di cuenta de que si me sacaba el loto iba a ser un rico más y iba a tener todas las mañas que tienen los ricos y me iba a estar tan preocupada de la riqueza que no iba a tener tiempo para decir en la noche, hago mi oración a Dios. ¿Ah? Porque ahora, por lo cansado que me cueste, me acuerdo que tengo que hacer la oración. Pero imagínate cómo estaría si tuviera hoy día, yo me hubiera sacado el loto alguna vez y me hubiera tenido un fondo o hubiera tenido una gran industria ya, producto de esa plata que me llegó de repente, no tendría tiempo para acordarme de Dios. No Claro. tendría tiempo. Y el día que me acordara sería cuando los dolores fueran tan grandes que de ahí me vendría, a lo mejor, si Dios me lo permite, el hecho de decir, Señor, ¿por qué me aparté de ti? ¿Ah? Es mejor empezar siempre acordándose de Dios que no venir a acordarse a última hora, a pesar de que Dios dice, los últimos eran los primeros. Claro. ¿Eh? En el fondo la libertad y el tiempo van de la mano, o sea, si no hay libertad, no hay tiempo Por eso, para lo esencial, digamos. por eso no hay capitalismo que le quepa a un buen cristiano. Y si uno es demócrata cristiano y quiere ser fiel a su doctrina, no le puede caer el capitalismo. Claro. Dice que el papá de Piñera era uno de los buenos cristianos. ¿Ah? Era tanto que tenía problemas para comprarse un traje nuevo. Entonces los camaradas, Frey y los otros, le miraban el abrigo y le decían, oye, esa mancha no te la conocía yo, porque tenía tantas manchas el abrigo y tenía tantos años que no le conocían esa mancha. Me imagino cómo será el contrasentido de su hijo ahora con 2.500 millones de dólares que dice que tiene y que algunos dicen que es mucho más. Claro. Sí. Se Entonces, extravió el comunitarismo, digamos. claro, entonces por eso dice Piñera, Sebastián es sincero, dice yo no soy demócrata cristiano. No puedo Claro, seguir esa línea tan claro. austera, tan... ¿Ah? Y también algo está plasmado en el prólogo, que usted conoció muy, muy de cerca a Venancio Coñepán, todo lo que fue ese primer Ministerio de Tierra. Su padre fue muy influyente igual en la Federación Araucana, ¿no es cierto? Corporación Araucana. Corporación Araucana. Su padre fue como ideólogo de la Corporación No, Araucana. mira, de todos los componentes de la Corporación Araucana, el único que tenía licencia de ley era mi padre. Entonces mi padre sabía lo que eran las leyes. Su padre fue el primer abogado mapuche de la... Mira, la verdad es que mi papá fue licenciado en leyes. Ya, Él tenía que dar su examen de grado y nunca lo fue a dar porque se dejó llevar por la exigencia de tener que ganarse el billete, se casó y después nunca fue a dar el examen. Y como el Estado en ese tiempo a un licenciado en leyes como él le da el mismo valor que hoy día se le da a un abogado, y más todavía porque era un licenciado en leyes.
un Entonces, investigador, un el conocedor gobierno en ese de la tiempo, materia, el digamos. Estado le dio un cargo en el Ministerio de Hacienda. Y él ingresó al Ministerio de Hacienda como asesor del Ministerio de Hacienda, como asesor jurídico. ¿Ah? Después se vino de Santiago y aquí siguió tramitando eh, muchas cosas de algunas ubicaciones que le daban trabajo, pero más que nada se metió con la Corporación Araucana. Y la Corporación Araucana, igual como a ti te sustrae de tus labores a veces y te hace meterte en un tema que es propio de algún par de peñas que están en desgracia. Mi padre andaba todos los días con esas desgracias, ¿eh? Porque él, por ejemplo, la ley que tenía el Estado para el pueblo mapuche, para los indios, decía, no, no era para los mapuches, era tan especial como la 4111, por ejemplo, decía que el artículo 59, que finiquitado el juicio, ¿ah? Y habiendo sido declarado que el usurpador debía entregar las tierras a los usurpados, en este caso a los peñas de una comunidad, ¿ah? El usurpador, dice la ley, y todavía está hay que ir a los anales de la historia no hay y de la ley, porque esa ley está en la 4100. Dice que el usurpador tendrá derecho de interponer una, en este caso, no, no, ¿cómo se llama esto? Cuando le dicen a usted no no, no es usurpar, es una palabra que a mí se me olvida muchas veces, que él puede pedir Ah, la devolución. o sea, la entrega de esa tierra, Ya, perfecto. ¿ah? Y al pedir la entrega de esa tierra, eh, el Estado le pagará a la comunidad dueña de esa tierra La según compensa, el avalúo fiscal. la valor. O sea, al Y usurpador no le en cuesta base, ni siquiera el costo de esa tierra. claro, En lo no, más, no es estrictamente una no, expropiación, claro, no. ¿cierto? Es una expropiación. Es Claro. una expropiación. El Estado expropia a la comunidad y se la entrega al usurpador. Esa era la ley. Y luego con la reforma agraria de Jorge Alessandri empieza a modificarse la sustancialidad de No, eso. no, sí, la reforma de Alessandri no hizo nada. Solamente la reforma de Alessandri fue esta. Vino el terremoto y Ah, se pasó a las tierras fiscales. entonces, viendo la tremenda pobreza que quedó en toda la zona costera, Alessandri compró tierras, Ah, correcto. compró Rayén Mapu, Y ahí está compró Coipo Lasquén Coipulasquén, y Rayén Lasquén. Rayén Lasquén, Claro. y esas tierras se las entregó a esa gente que no se quería venir para acá. Mm. Entonces ahí fue cuando nombraron, porque mi papá había entrado a la, en ese tiempo al Instituto de No se Desarrollo llamaba Municipal. Cora todavía. No, 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 era mi predependiente de ¿cómo se llamaba bueno, eran dependientes del Ministerio de Tierras y Colonización, Claro. ¿ah? Entonces, mi padre tuvo que ir a distintas partes, fue a Lobería, a Carahue, a Tolten, y como él era hablante en mapuche, entonces él reunía a la gente y le decía que se vinieran acá. Pero los peñas no querían venirse. Entonces mi padre le dijo, mire, vayan a probar. Si no les gusta, se vienen. Y vinieron a probar y sembraron acá. Y Alessandro les dio algunas posibilidades para que sembraran. Y sembraron. Y venían después a la tierra los primeros años. Y después no fueron nunca más allá. Porque no les interesó quedarse en la tierra de las quenches. Porque acá recibieron cantidades enormes. Muchos de ellos recibieron 100 hectáreas. Claro. Más tierra que la que le entregó
la reforma agraria Claro. a los otros. Y lo encachado es que esa gente nunca vendió esa tierra. Mm, Son los únicos que hoy día tienen tierra, que entregó el Estado, y que después ingresaron a la reforma agraria, claro. porque la Cora a esa gente también le dio, Fue como el claro, escalamiento, digamos. le dio la posibilidad de que compraran tractores y todo. ¿Ah? Pero al menos eso se mantuvo, ¿no? Se mantuvo. Claro. Entonces, esa fue la situación de la reforma. Ahora, estábamos hablando de la Corporación Araucana. Yo conocí bien a don Venancio Muñopán y a José Cayupi, Casilaf y a Esteban Romero Esteban Romero Sandoval, que fueron los primeros parlamentarios que hubieron acá el año que se presentaron estos dos parlamentarios, tiene que haber sido por allá por el año 1955. ¿Ah? Y se presentó Ignacio Coñupán por el Partido Conservador. ¿Ah? Y la Corporación Araucana entró siendo un grupo de personas que no tenía nada que ver con los conservadores, entró a través de los conservadores al Parlamento. Ujú. Y José Cayupi Cachilaf y Esteban Romero Sandoval sacaron tremendas votaciones. ¿Ah? Entonces, y Venancio Coñopán no salió elegido senador porque había un sistema muy especial que sacando hartos votos, ¿ah? No salió. Los otros salieron porque, caramba, Les favoreció el el, guarismo el, proporcional, una el cosa así. desborde de los votos le dio. Claro. Ah, pero aquí en el Partido Conservador habían dos, había uno que se llamaba, se llamaba Prieto Concha, ese era uno, el nombre era Joaquín Prieto Concha, y ese sacó más votos que Venancio Coñopán. Y había otro más que salió también, entonces Venancio Coñopán no quedó como senador. Ahí ya había nacido el Partido Conservador Social Cristiano de Eduardo Cruzcoque. No, el partido se llamaba Falange Nacional. Ya. Falange Nacional. El partido de Eduardo Cruz. Yo creí que era Eduardo Frei. No, Eduardo Cruz Coque era conservador. Claro. Y nunca se llamó social Social cristiano. Cristiano. No, era Era el Partido Partido Conservador. Conservador. Y, y hablando en plata pura, eh, mi padre, por ejemplo, fue el presidente de la campaña de Eduardo Cruz Coque en Petrusquén, porque mi padre, además de eso, era el presidente de la Acción Católica de Petrusquén. Claro. Entonces el Partido Conservador estaba muy unido Con la Acción Católica. con la Acción Católica. Claro. O sea, los curitas andaban detrásito del Partido Conservador. Claro. ¿Ah? Pero la Acción Católica es la que levantó las cooperativas. Yo sé, por lo menos en la sexta región, las cooperativas de agua ya fueron levantadas por la Acción Católica. Así. Claro, Tenía una práctica es que comunitarista. ese fue un trabajo posterior. Ya. Fue del cardenal Silva Enrique. ¿Ah? Mm. El cardenal Silva Enrique Y ahí es cuando cuando se pone reformista claro, estrictamente así. cuando se creó la corporación, la reforma agraria, corporación de reforma agraria, se llamó, entonces se crearon al mismo tiempo también las leyes sobre la promoción popular. Entonces se pudieron formar las juntas de vecinos y todo lo que es lo de la reforma Y los sindicatos campesinos. y los sindicatos Claro. y las cooperativas. Claro. ¿Ah? Entonces hubo un trabajo de cooperativismo muy, muy importante. Claro. Yo recuerdo cuando me decía, Usted me hablaba de alguien en Villarrica que era un cooperativista importante. había un cooperativista que era Francisco Millanao, y que era vecino de aquí, de este sector de acá, que cuando yo no sé si te conté que una vez estábamos trabajando con el alcalde Carlos Barra de Pucón, y de repente me dice, ¿usted, don Mariano, es profesor normalista usted?
Claro, yo soy profesor normalista. Lo felicito, me dijo. Todo lo que yo soy, me dijo, y todo lo que es Pucón, y todo lo que podemos decir que hay de progreso en Pucón, se lo debemos a dos profesores normalistas. Uno me dijo es Tadeo, eh, Tadeo Díaz, y el otro es Francisco Villanueva. Y yo me dijo, ahora que soy alcalde, quiero rendirles un homenaje. Entonces yo le dije, hágalo luego, porque los viejitos ya se mueren, le dije. Hágalo antes que se mueran, porque es fome los homenajes Post-mortem. post-mortem. Y me dijo, ¿y usted sabe dónde vive? Sí, sí sé, de que uno vive acá en Temuco, la calle Porvenir, de que está de Díaz, y el otro vive en el campo ya. Pucha, me dijo, yo le agradecería que me dijera dónde habla. Yo le dije, yo los ayudo. Ligerito los encontraron, como Tadeo Díaz era cooperativista, creó la cooperativa de Temuco Limitada, que es la cooperativa grande que hay de Temuco, y ¿Temuco? no, la cooperativa esa que está ahí en la calle Cruz, pues, ¿cómo se llama? La cooperativa Temuco se llama. Claro, no Ya, Temuco. ya. Y la otra, o sea, el otro, Francisco Millanao, se dedicó a crear cooperativas agrícolas. Ah, perfecto. Y se creó, por ejemplo, una de las cooperativas más exitosas, la cooperativa Dongui Limitada, donde en Gorbea se creó la cooperativa Dongui Limitada el tiempo del presidente Frei. Sí, yo creo que he visto carteles de Don Sí, Guillermo. pero ahora desapareció la cooperativa. Deben haber quedado como los carteles que Claro. Y la era, cooperativa era, era grande. era Lo grande. vi en Las Tarrias y vi Sí, el sí, cartel cerca de la Panamericana igual. sí. La cooperativa Dongui Limitada, patrocinada por el gobierno de Eduardo Frei, les daba. Montalva. Ah, Mon- Frei Montalva. No, el otro no. Frei Montalva. Le dio a los agricultores grandes ayudas. Por ejemplo, 20 vaquillas y un toro, plata para hacer empastada y plata para hacerse un galpón. Eso se lo daba a la cooperativa, o sea, se lo daba a través de INDAP a las cooperativas que se formaron. Mm. Y la cooperativa Dongui fue la más exitosa de todas. Entonces, toda esa gente sacaron, hoy día yo veo gente que está multimillonaria que hacen Gorbea y que recibieron esas 20 vaquillas. A partir de la Claro, y cooperativa. después se pagaban en carne. O sea, en el peso de las vaquillas que se compraban, por ejemplo, si las 20 vaquillas pesaban, supongamos, 5.000 kilos en la feria, los agricultores que se quedaban con esa vaquilla tenían que pagar 5.000 kilos después, cuando venían a pagar el. Y casi todos la pagaron a los 2 o 3 años, pagaron sus 5.000 kilos. Claro. Entonces, Bueno, ahí fomento. claro, Ese eso era un fomento bien era aplicado, una digamos. maravilla de ayudar a los agricultores. Claro. Y para ir culminando, bueno, la gran categoría siempre en su relato es la democracia. Recuerdo también un artículo que salió en un diario digital que usted escribió hace unos 2 años también, que la categoría central. Usted jugó un rol muy importante junto a la señora Digna, su esposa, en lo que fue el no en la región, el triunfo del no. ¿Usted ve un paralelo entre el triunfo del no y la convención constitucional ad portas? ¿Hay alguna similitud? Bueno, yo soy de esos que lamenta que hoy día, por ejemplo, en esta franja del no, o sea, la franja de los constituyentes, no haya ni un solo nadie, ningún partido de los que están en contra del gobierno, por ejemplo, que diga, si vota por la lista del gobierno, diga que mejor que no va a haber nueva reforma, no va a haber reforma a la Constitución. Mm, Porque con eso decir que usted defínase, vote por la gente que está en listas que no van con el gobierno, o vote por el gobierno. ¿Mm?
falta mayor y claridad mayor de creía. definición. Porque yo diría, Claro, porque él no era clarito. claro, yo Es digo, como era como la prueba. claro. Y el no, mira, yo te voy a decir primero que nada. Lo que yo hice para el no fue esto. Yo estaba en ese tiempo lejos de ser profesor, ya me había retirado de todo. Y yo lo que hice fue inscribir al Partido Demócrata Cristiano. Yo tuve la suerte de juntar 4.500 firmas. Y yo me fui solo. A mí nadie me pagó, nadie me dijo, oye, toma, para que te vaya un pasaje, para que vayas a tal parte. Yo me fui a todos los pueblos chicos donde estaban los que todavía se acordaban de mí, los profesores. Y le decía, oye, tenemos que firmar para tener un partido. Yo hoy día voy a decir que vamos a firmar para el Partido Demócrata Cristiano. Pero si tú no eres demócrata cristiano, el día que esto pase, tú te retiras. Y te dejo, si quieres, un papel para que tú digas, dejo de ser demócrata cristiano, y lo lleva ahora se llama CERVEL, al registro electoral, y te sacan inmediatamente del partido. Porque lo que tenemos que hacer es tratar, por lo menos, de tener en todas las mesas un personaje que se llama apoderado, y que ese apoderado va a poder contar los votos, va a tener todas las facultades para poder defender tu votación. Cuando vino don Patricio Elwin acá, don Patricio Elwin habían acordado a nivel nacional el Partido Demócrata Cristiano inscribirse. Y cuando vino acá en Temuco se encontró con que el Partido Demócrata Cristiano de Temuco no quería inscribirse. Yo lo estaba haciendo por mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo era secretario del Partido Demócrata Cristiano, pero a nivel comunal. Y nosotros los del nivel comunal con, eh, con el que era el presidente, Juan Aranea, dijimos no, nosotros vamos a seguir la línea de la directiva nacional del partido y vamos a inscribir a la gente. Y viene don Patricio Elwin y se encuentra con que nos reunimos en el Hotel Oriente, me acuerdo. El presidente del partido era Jorge Lavandero. No, señores. Jorge Lavandero dijo, el hombre que a mí me trajo a este partido, que me invitó a este partido, pues yo me había hecho muy amigo Jorge Lavandero, porque en la primera campaña de Eduardo Fuentes Montalva anduvimos juntos haciendo la campaña. ¿Ah? Y en la segunda campaña que iba a venir, me encontré con Jorge Lavandero en la plaza de Temuco y me dijo, ahora tenemos que votar por Allende. No, pues le dije, córtala. Ahora, con mayor razón, ahora va a salir Frey. Y al final me dijo, oye, pero es que yo no tengo. Con los demócratas cristianos yo soy diputado, pero no me encuentro ni a misa con ellos. ¿Pero qué te importa? Le dije, inscríbete en el partido. Pues. Inscríbete que yo te patrocino. Y lo patrociné y se inscribió. Y seguimos haciéndole campaña a Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei Montalva sacó una votación aquí, pero mira, Esa es la patria joven. la patria joven. Aquí en esta provincia me acuerdo que vino Renán Fuentealba, que todavía vive. Vino Renán Fuentealba y me dice, oye, me dice, yo ando con mi señora, yo vengo como candidato aquí, y eso fue el año 64. Yo soy candidato a senador acá, y no conozco a nadie, ahora voy a Tolten, me dice, y ando con mi señora y quiero pedirte que le permita que se quede con tu señora aquí, me dice, porque yo no la voy a llevar a Tolten porque ya viene cansada, ya se viene quejando, caminos de ripio y todo, así que la dejo aquí, ya, pues le dije, déjela aquí. Hace como 7 años atrás yo me encontré con don Renan y me recordé, no se acordaba. Bueno, y me dijo, ¿y quién crees tú que me vas a... ¿Cómo voy a salir? ¿Saldré yo aquí? Puta, le dije yo. ¿Cómo no va a salir si usted está con Jorge Lavandero que lo apoya?
Jorge Lavandero no era candidato a senador, era candidato a diputado. ¿Y qué me dijo Jorge Lavandero? Pero ese es un pituco, me dijo. ¿Pero qué? Le dije yo. Lo único que tiene que hacer usted es decirle que lo lleve a sus proclamaciones. Y va a ver que va a sacar 3 senadores. Se inscribieron Renan Fuentealba, Ricardo Ferrando y un señor de apellido González, no sé, no me acuerdo, García, que lo inscribieron por inscribirlo. Y fue arrastrado. Salió. Mm. Salieron 3 senadores. ¿Ah? Salieron 7 diputados de los 10 en la provincia de Cautín. Interesante, ¿eh? ¿Ah? Bueno, Entonces, con Jorge estamos pensando lo de las memorias de usted con la señora Digne, las memorias regionales o las memorias territoriales. Un último lujito, lo del trigo, lo que recién me estaba exponiendo del cálculo del trigo. Si pudiese comentarlo igual, porque acá van a ver de la región este video, así que yo Ya. creo que es muy importante lo que usted mencionó, lo del cálculo del trigo. Mire, el trigo hoy día a nivel internacional tiene un precio que hay que mirar ya. El precio según FOB puesto en los puertos de Estados Unidos tiene la tonelada 294 y 300 y tantos dólares la tonelada. Reducido a pesos chilenos, esos son como 24, o sea, 240 pesos el kilo. Aquí, y eso están allá, pues. Hay que traerlo de allá en barco, dejarlo en el puerto aquí, del puerto llevarlo a los molinos, pagar todos los derechos, pagar esto, lo otro, lo otro. El trigo norteamericano aquí tiene que costar más de 300 pesos el kilo. A los agricultores chilenos, los agricultores de la zona acá, le están pagando menos de 200 pesos el kilo. Y cuando uno lleva trigo allá, yo le llevo una camioneta de trigo, me lo analizan, le encuentran ácaro. Mejor dicho, le encuentran piojo al trigo. ¿Ah? Y le encuentran humedad, le encuentran impureza, en fin, bla, bla. ¿Cuánto le pagan al final? Le pagan como 180 pesos el kilo. Entre 180 pesos a 300 pesos hay 120 pesos por el kilo que le están robando a los agricultores de acá. Claro. El desprecio o el bajo precio da cuenta de la desvalorización o el poco valor de adredes que le dan a la producción local. ¿Qué es lo que argumentan los molineros? Que el trigo chileno es húmedo, Claro. pero ellos ya le descontaron la humedad. ¿Ah? Le descuentan que tiene un pureza, ya le descontaron los piojos, los ácaros. ¿Ah? Y resulta que se lo pagan a ese precio. Si Chile, bueno, Chile ya está produciendo otras cosas, pero si a los agricultores chilenos le dieran alguna alternativa para que en vez de sembrar trigo, sembraran otra cosa que saliera más a cuenta. Hoy día, por ejemplo, están sembrando avena y la avena ya la están pagando 230 pesos el kilo. Claro. Y cuando la venden al extranjero, la avena, sobre todo la avena que va machacada ya, como Quaker, que dice que le sacan le sacan la cascarilla y la aplastan nomás. Y esa es el Quaker que le comían los cuáqueros en Estados Unidos, se llama Quaker. ¿Ah? Esa avena la venden, yo creo que a no menos de 500 pesos el kilo. Claro. Y en Europa, si la envasan, la venden a 1000 pesos el kilo. Sí, la Y mano, aquí si la compran, el negacionismo a vale la 1500 manufactura pesos local. el kilo. Claro, hay un negacionismo a la Claro, manufactura local. claro. Bueno, Entonces hay que mostrarle a la gente eso. sí, Eso es lo que hace este gobierno, que es un gobierno, ¿para qué le digo el gobierno de la HL? Que también hacía lo mismo. El gobierno de la Concertación hacía lo mismo. Y nunca le han dado valor a esta gente. bueno, parte del valor es abrir poder comprador, ¿no es cierto?
entre otras cosas, digamos. Poder comprador siquiera. Po. Si Mm. hubiera poder comprador para decir, mira, vamos a comprar, por ejemplo, la papa. Porque ahí hay confianza, pues, o sea, Claro, cuando se abre poder comprar significa que yo confío en la producción local al punto de asegurar que voy a comprar. claro. O sea, esparcir la confianza, pero como no se esparce la confianza, hay un desaprecio por lo propio, por lo nuestro. Bueno, pasamos de la filosofía a lo más práctico, que es la historia haciéndose. Así que seguramente el próximo libro va a ser sobre las memorias de don Yanku Mariano Huichalaf Correa, Habría harto que contar. de la señora Digna, por el protagonismo territorialista que ellos tienen como dualidad. Oye, Así que, yo te cuento, cuando estaba el gobierno de Allende, yo no era allendista. Yo llegaba a pelear con mi hermano y ni siquiera lo saludábamos. Con mi hermano que está en Valparaíso, que es abogado, porque él era socialista y yo era demócrata cristiano. Era, era una rivalidad. Estaba tan, como te dijera yo, la gente estaba tan, tú en un bando y yo en el otro, que no nos mirábamos. Y llegó el gobierno militar y produjo el milagro de que los chilenos, que somos chilenos y nos sentimos que tenemos que buscar algo bueno para nuestro país, nos llegamos a encontrar y finalmente llegó el tiempo ese del no. ¿Eh? Y resulta que los socialistas se encuentran con los demócratas cristianos. Yo te digo, a mí me cayó nunca mal un comunista. He tenido buenos amigos comunistas. Me cae mal el partido, la esencia, cómo es. En China, por ejemplo, bueno, que les rinda mucho con la cuestión económica y que eso le desborde a Chile para el precio del cobre y otras cosas. Pero que me gusten, no me gusta. Bueno, en el tiempo del no nos encontramos. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros, después de haber peleado tanto, yo te digo, yo era no es cachiporreo, era el discurso principal de los encuentros de los momios. Yo estaba la Sofo, ¿ah? Nos reuníamos ahí donde está Falabella ahora, ahí estaba la casa de la Sofo, una tremenda mansión. Y nosotros compartíamos mucho con los momios. Yo era, como te digo, el último en hablar. Me acuerdo del 20 de agosto del año 73, ahí frente a donde está el Banco Chile, un poquito más allá, ahí donde está la notaría Loyola, ahí estaba el club alemán. Y ahí nos reuníamos también, pues yo andaba en el aire, pues. ¿Cómo no iba a estar si yo era el presidente del TUTE? Era el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, al mismo tiempo. ¿Ah? Era el representante del partido en la CUT. Éramos 5 y yo era el jefe del equipo. Y ahí lo único que teníamos que hacer era pelear y pelear en contra del Partido Comunista. Y muchas veces estuvimos de acuerdo con los socialistas, porque los comunistas anduvieron con un mes con la urna, porque ellos tenían esas son las elecciones de la CUT del de la CUT, 73, parece, de la CUT del año 71. del 71. Ya. Entonces ellos anduvieron con un mes con la urna y ellos tenían la Confederación Ranking. Entonces andaban buscando los votos. Entonces ellos daban la explicación de que ellos tenían. Ese es No, cuando ganó Figueroa, parece, ¿no? no, aquí en Temuco ganó, bueno, a nivel A nacional, nivel nacional ganó. no, no, si no era Figueroa, era otro. La cosa es que la CUT era del Partido Comunista. Y acá nosotros, a los radicales, por ejemplo, los radicales se cargaron para los comunistas. No, claro, se cargaron con los comunistas. Fueron uno. Yo gané la elección porque yo era el candidato acá, la elección en los profesores, en ferrocarriles, que era grande, era importante, en las municipalidades, ¿eh? En todos los gremios, aquí había unos cuantos gremios y en la salud. Y los comunistas nos ganaron
en los campesinos. Ellos no tenían voto en salud, no tenían voto aquí, no tenían voto allá. Los profesores eran como 20. ¿Ya? Y sin embargo nos ganaron con el, Por la ranking. con la RAI. Entonces, yo me acuerdo que tenía un amigo muy bueno que era socialista, que lamentablemente lo mataron en septiembre del 73. Enrique Tenorio Fuentes. Era un hombre legítimo, socialista. Y cuando vimos que los comunistas nos estaban quitando todo, oye, weón, vamos a tener que ponernos de acuerdo, weón. Yo no me pongo de acuerdo con un duro americano, pero ¿qué le vamos a hacer, weón? Voy a tener que hablar por ti, me dijo. Éramos amigos, éramos amigos. Hicimos un curso juntos en Santiago, estuvimos como 6 meses en Santiago, haciendo un curso de directora departamental de educación. Todos los días salíamos juntos los dos a almorzar. Andábamos buscando dónde íbamos a almorzar ahí en la calle Matucana, por ahí andábamos mirándolo. Siempre entrábamos a un negocito así, así, y comíamos un plato de poroto, una cazuela, alguna cosa. Éramos amigos, pero en la cuestión política éramos realmente enemigos. Y a propósito de eso se pusieron de acuerdo y después en el no se pusieron todos de acuerdo. Nos pusimos todos de acuerdo. Claro. Yo te digo, para mí, Bueno, quizás esa es la mayor lección ahora, que la oposición va tan dividida en la me constituyente, duele, ¿no? me duele, me Mm. duele. El No, distrito no, 23 va a nuestra lista. me duele, no puedo pensar, no puedo. Mira, si así con esto, los momios van a ganar y la prueba se va a volver nada, Claro. se va a volver sal y agua. Y como se exigen ¿cuántos son? 3/5, ¿cuánto es? Ah, 2/3. ¿O 2/3? ¿Quién va a ser los 2/3? Porque ellos van a sacar limpiecitos sus votos. Y nosotros vamos a estar diluidos. Claro. Bueno, está la ética de la participación electoral. Igual, si aumenta mucho la participación electoral, obviamente la oposición se va a Oye, favorecer por el sistema junto. yo te digo, fíjate que esa inscripción del Partido Demócrata Cristiano que hice yo, y como digo, presidente, lavandero, Zafirio tránsfuga que se fue del partido también ahora Estamos grande. y que ahora Zafirio, ¿qué es lo que hace Zafirio ahora? El otro día votó por la militarización de la Araucanía. ¿Ah? Zafirio, ¿ah? Decía que no, ese hueón no vale nada, de callampa. Lo mismo que todos los otros hueones que votaron, porque Ricardo Celi fue el único que no votó en contra de la Claro, contra la militarización. militarización. Eso, el Zafirio, que no, que cómo le vamos a hacer el gusto a Pinochet. No, ¿para qué vamos a inscribir partidos? ¿Cómo te vaya a defender, weón, cuando estés en la urna? ¿Con qué derecho vaya a poder decir, oiga, yo me paro aquí para defender los votos? Si no eres apoderado. Si yo haya visto antes cuando hicimos la votación por la reforma de la Constitución que hizo Pinochet el año 80, ¿m? Cuando Pinochet dijo el día anterior, todos pueden ir a observar los resultados. Cuando llegamos a la elección, 6 metros de distancia, señor. 6 metros de la mesa. Ah, Entonces yo le digo, pero el general Pinochet dijo que anoche que todos podíamos observar esto. ¿Quién es usted? A ver, tú venés, venga acá. Mira, después que había sido Ceremi de educación, los pacos me desconocieron, weón. Pretender saber los resultados. mm, Y yo te digo, yo sé que a mí me pasarán hartas cosas después, porque los pacos, porque tuve la pretensión de ir a ver. En el partido dijeron, vamos a mandar a todas partes. Allá, yo fui a pagar en las casas, a mí me mandaron a pagar en las casas. Había uno, Alonqueo, que después fue hasta gobernador de Coyhaique. El huevón arrancó, no estuvo nada. No, habían unos estudiantes en la UFRO que dijeron que iban a ver. No, no había nadie. Estaba solo yo. ¿Ah? Entonces yo te digo, con la elección, con eso,
la elección iba a ser lo mismo si no teníamos partidos políticos. ¿Quién nos iba a representar, weón? Claro. O sea, aquí en esta región, ese pelota de Zafirio, el lavandero, el buen Chumilla, weón. ¿Ah? No, no le damos el gusto a Pinochet, no presentemos partidos. Nunca se le echaban cara al Pancho y a esa weá. Nunca se le echaban cara. Al Zafirio le dije una vez, voté 2 veces por ti, weón, solamente obligado por el partido. Pero no voté por gusto por ti. Yo, para mí, tú no eres un buen parlamentario. Porque el weón, efectivamente, a mí pero el weón también se la cobró después. Todos decían que Zafiri iba a ser intendente. Naca. Nombró el weón a ese pelota que está muerto ya, Fernando Checa, weón. Voy a tener que editar, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos despedimos para la próxima y vamos con las memorias territoriales, que es nuestro pendiente.